inició como parte de una idea que teníamos con Julio López, que es un director de cine también, y David, y mi servidor, y la idea era grabar bandas en vivo. Pues empezó todo como una dinámica de tratar de hacer un registro de lo que estaba haciendo el músico salvadoreño a través de sesiones en vivo. Entonces íbamos a diferentes locaciones y le grabábamos una ejecución. Sí estaba chivo grabar a las bandas, pero sentíamos que no estábamos recogiendo toda la información, en el sentido de que muchas veces pues tenemos nada más la imagen del artista como músico, pero desconocemos bastante de su vida personal, de sus opiniones, de sus perspectivas, de cómo ven el país, de cómo viven sus realidades también. Eso nos motivó a hacer un programa piloto hace ya varios años, con Pescosada, que fueron los que de hecho pues se prestaron de primas a primera a hacer el ejercicio de ver cómo podía salir un posible capítulo de Resonancia, ¿verdad? Que de hecho se llamaba Rocafilm, porque ese era el nombre original del proyecto. Sin embargo, en México ya había un proyecto que se llamaba igual, entonces tuvimos que cambiarle el nombre porque no queríamos confundir a la gente con las dos plataformas, ¿verdad? Entonces nos tocó arrancar de cero con nuestros propios recursos, y Pescosada se subió al barco, nos prestaron su tiempo, su espacio, nos abrieron las puertas de su casa, y ese piloto fue el que nos sirvió para luego aplicar a diferentes instituciones, tanto acá como de afuera, y tuvimos la oportunidad de que, pues, gracias al cielo, el Ministerio de Economía, a través de un proyecto que se llama Pixel, se interesara en nuestra idea y nos diera un soporte económico para poder ejecutar el proyecto. Resonancia lo empezamos a escribir en el 2015 como proyecto ya formal, ¿verdad? Y en ese proceso yo te puedo decir que nos habrá tomado tener una carpeta lista alrededor de quizás 8 meses, y posterior a ello pues empezar a buscar fondos, y se ejecuta, lo filmamos hasta ya el año pasado, pues en 2016, pero en nuestras cabezas y ejecutándolo desde el 2010-2009 venimos dándole duro a la idea, ¿verdad? Entonces empezamos a darnos duro nosotros mismos, y cómo le vamos a poner, ¿verdad? O sea, y eso fue también un lío, porque estábamos como que no hallábamos el nombre que nos sintiéramos a gusto, y de repente el David un día surge con la pelazón de decirme, mira, pues yo creo que Resonancia es un nombre que me suena, y las razones por las cuales nos gustó mucho, porque Resonancia es el resonar, el movimiento físico que genera sonido dentro de una atmósfera, y todos somos resonancia. O sea, justamente es la primera vez que yo me meto a la idea de hacer eso, pues como una especie de, no, yo no le llamo presentador, pero sí participo dentro de los capítulos, ¿verdad? Y esta ha sido mi primera experiencia, la verdad. Pues yo no tengo una formación académica en el tema de las comunicaciones en sí, ¿verdad? Porque mi título formal es de administrador de empresas, y sin embargo, pues desde chiquito he estado metido en la música. Siempre me ha gustado el video. Yo me acuerdo que mi papá me regaló una cámara de estas High 8 de video, y con esa cámara yo andaba disque haciendo películas desde chiquito, ¿me entendés? O sea, siempre me llamó la atención y nunca le he tenido miedo a la idea de hablar frente a una cámara. Y un día el David me dice, no hombre, Cerote, o sea, la verdad es que vos sos el presentador, me decía. No hombre, Cerote, no, dale. Nunca me había puesto a pensar el proyecto de esa forma, pues, y aquel me dice, no hombre, qué puta. O sea, está bien raro que hagamos las entrevistas, que vos empecés todas estas pláticas y vos no aparezcas, me dice. O sea, definitivamente tenés que ser otro personaje más dentro de la serie, ¿verdad? Y yo como, bueno, pues, si vos crees que eso funciona, probemos, cabrón. A nosotros siempre nos dejaba como anonadados pensar que en medio de una guerra estos andaban tocando, ¿me entendés? Los que fueran los originales Torgosos. O sea, está cabrón que en medio del desvergue ahí andaba un grupo. O sea, eso para mí es como mierda, una historia que hay que contar, pues, porque quién se iba a imaginar que de hecho la banda surgiera por el conflicto, por la necesidad de que hubiera música en los campamentos, ¿me entendés? Y en la radio venceremos. O sea, cuando en el proceso de investigación de las bandas y de decidir qué bandas y por qué, nos vamos topando con historias como esas que decimos, hombre, esto definitivamente tiene mucho valor como registro de la música nacional. Creo que El Salvador al día de hoy sigue siendo un país en el cual hay muchos resentimientos entre nosotros, ¿me entiendes? Entre la población, en la población, porque lo chistoso es que nosotros nos ponemos a discutir cuando se viene de política o de que de qué lado sos, que si sos fresa o que si sos punk, ahí nos andamos dando riata, ¿me entendés?
pero ni los políticos ni los empresarios se dan riata como nos damos nosotros, la verdad, y eso es lo irónico para mí. O sea, que dentro de la memoria histórica pretendemos que todo esto ha pasado en el olvido, pero sin embargo, subconscientemente, seguimos dándonos riata entre nosotros por nada, porque al final los políticos cagan y comen en el mismo baño, ¿me entiendes? O sea, y los torogoces nada más son una excusa o un canal de transmisión de ese registro, de esas historias, de qué fue lo que pasó, ¿me entiendes? Y si lo ves, realmente ellos no te ponen como que la guerrilla eran los buenos y el gobierno eran los malos, no, es una cuestión de desigualdad económica y punto. Y es más, él mismo todavía dice que el Frente Farabundo Martí le quedó mal a la gente después del conflicto armado. Son reflexiones nada más, son opiniones, y yo creo que tenemos como juventud, le digo yo, el derecho y la obligación de reflexionar al respecto, porque si no te pones a pensar en ese tipo de temas, ¿para dónde va este país? Pues, el capítulo de Adhesivo, de hecho, fue bien interesante de inclusive incluirlo en la temporada, porque yo no era de la idea de incluir Adhesivo. Sin embargo, David, por otro lado, me dice, no, ¿cómo es posible que hagamos un proyecto de música, de bandas, y que no saquemos la banda en la que vos tocás? Me dice, o sea, no, démosle. Cabal, estoy como de los dos lados, ¿no? O sea, y lograr una objetividad dentro del capítulo y que tenga, pues, una esencia orgánica, por decirlo así, para mí personalmente se volvió un reto. Y David era el que de repente me decía, mira, pero aquí la verdad es que nos vamos a ir por este lado, ¿verdad? Vamos a hablar de esto, pues ponerle, por ejemplo, cuando hablamos de lo del sueño americano y lo controversial que es esa canción, y que el mismo Dross que le escribió vive ahí, ¿me entiendes? O sea, y que él me dice, puta, hay que abordar este tema. Nervios, no te voy a mentir, porque también era ya pasar del papel a la realidad, ¿verdad? Y pues ver que iba a salir de eso, me ponía muy nervioso y estresado, no te miento. O sea, un proceso que lo disfrutamos al máximo, pero que también íbamos con una carga en la espalda bien grande. Pues, uno, porque te están dando fondos para que hagas el proyecto. Alguien más, tercero, está creyendo en tu idea. Y no querés hacer algo que quede hecho con las patas, porque, bueno, no te digo que logramos el nivel de primer mundo en la producción y tendrás los errores y críticas que le querrás hacer, pero hicimos el mejor esfuerzo posible con los recursos que tuvimos, ¿entiendes? Y al día de hoy, inclusive Malu, que es la editora, por ejemplo, ella sigue editando los siguientes capítulos, y cada vez que le toca desvelarse a la vez, pues entregando el 100% de su energía. El momento, ya cuando sucede, vergón, ya llegó la hora de los talegazos, como decimos aquí, puta, es como cuando, si te lo pongo así, es como cuando la selecta va a salir al estadio, pues, ¿verdad? Cuando el equipo de fútbol está a punto de ponerse en la cancha y darse riata con el otro, ¿verdad? Y es toda la gente alrededor, o sea, es esa sensación de, ay, hijo de puta, ojalá que esta cosa salga bien, pues, ¿verdad? Entonces, te da nervio, te da emoción buena. El proceso de producción fue bien interesante, de hecho, porque tuvimos que hacer, por un lado, la realidad es hacer números, ¿no? O sea, este es el dinero que tenemos, ver qué es lo que podemos hacer. Porque además fue un equipo de producción grande. O sea, si lo pensás, hay varias cámaras en las sesiones en vivo, había sonidistas, camarógrafos, productores, asistentes de dirección, o sea, era un equipo grande. Y fue muy bonito, de hecho fue la primera vez que yo participé de un proyecto de esta índole, siendo nosotros mismos quienes lo escribían y lo dirigían y lo producían, ¿me entiendes? Entonces, la producción en específico habrá durado, ejecutando, ya filmando, fue un mes de chingarse, ¿verdad? Y ahí fue donde el equipo de trabajo éramos más grandes, pues, porque éramos camarógrafos, estaba el Diego Giro, Oscar Leiva, ¿cómo se llama? Manuel Gallardo, el mismo David, Diego Maida, y eso eran solo cámaras, ahí estaba que con el sonido, la Carito Araujo en la asistencia de dirección y en la producción. O sea, de repente uno ni cuenta se da, y cuando venías a caer en la cuenta iba un microbús taqueado de gente, pues, o sea. Y luego de esa producción de las sesiones en vivo, había que pasar ya a la parte de entrevista y de interacción con los artistas, que eso fueron otros 15 días aparte, con un grupo de producción más pequeño. Está chivo contar de música, pero con las bandas habría que hablar de algo. Entonces, más bien la selección de las bandas surgen a partir de la temática que queríamos abordar. Unas musas surgen inclusive ya al mero final de la decisión de las bandas, porque originalmente eran las nenas del grupo Caña las que queríamos documentar. Sacamos a otra nena, a las nenas musas. Entonces, ¿cómo se llama? Justamente, de hecho, por eso las cañas a nosotros nos motivaban, porque
ponete a pensar, es un grupo que el concepto realmente de música tropical, como el de Las Cañas, está basado en la idea de que salgan ahí 5 mujeres medio chulonas, cabrón. ¿Qué te dice eso de una sociedad, men? Nosotros decíamos como, puta, imagínate hablar con esas mujeres de su experiencia, de estar lidiando con lo musical, que a lo mejor sí es una vocación para ellas, pero también con el dilema de que para poder hacer ese lado musical tienen que recurrir a este otro aspecto más enfocado dentro de la exhibición física y que corresponde además a una sociedad bien machista. Luego con Las Cañas no se cuadra, pero de repente dijimos, puta, está la Musa es un grupo de mujeres que tocan, cabrón, aparte de cantar y eso, pues todas son músicos y son mujeres todas, cabrón. O sea, ¿cuántos grupos de mujeres hay aquí en El Salvador? Decime, cabrón. Ah, chingado, puta, pero si vamos a hablar de este tema, ¿quién podría ser el ídolo? Fulano, o tal banda. Y así fue el proceso de selección en general, porque contar a través de una línea de tiempo y de un espacio específico de la historia del país, historias o temáticas que nos parecían interesantes a través de diferentes músicos. Realmente no es que premeditamos el lenguaje que íbamos a usar dentro del programa, y yo creo que hasta raro sería que nos pongamos acá a querer hablar de una forma que uno no habla, pues. O sea, y mucho más pedirle eso a la gente. Pues con eso te puedo decir que las pláticas se dieron de manera orgánica y no premeditamos si íbamos a ocupar digamos que un nivel de lenguaje específico dentro del programa. Y cuando me refiero a nivel, me refiero al hecho de que si íbamos a censurarnos nosotros mismos, ¿verdad? Pues la idea era de que conozcas al artista o a la persona, pues más bien, no al artista. O sea, creo que cualquier artista de cualquier rama pues tiene de repente como que una imagen, ¿verdad? Y proyecta una imagen a la gente a través de su performance o de lo que haga, pero nunca sabes realmente detrás de esa persona qué hay, man. Y esa es la idea, pues. Entonces el lenguaje o el vocabulario pues responde a eso, la verdad, a quiénes son y a quién soy yo también, pues. Ah, bueno.